Nosotros no podemos pensar la cultura sin el juego en general, nuestro juego como una manera de manifestarnos como seres humanos, y el videojuego está siendo una manera de manifestarnos como personas en los entornos tecnológicos y digitales. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. En la siguiente hora se estarán presentando 2 obras. La primera tiene por título Visualización de la información desde una experiencia intercultural. La presentadora es la doctora María Itzel Sainz González. Ella es doctora en Diseño y Visualización de la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es jefa del área académica Diseño Disruptivo y profesora investigadora en la misma universidad. Ha sido jefa de actividades culturales y coordinadora de extensión universitaria. Es miembro del SNI y cuenta con perfil PRODET. El segundo título que estaremos presentando se llama Videojuegos y Cinematografía. Está presentado por la doctora Blanca Estera López Pérez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Ella coordina el grupo de investigación en Diseño, Humanidades y Filosofía de la Cultura y el programa Cultura Lúdica y Humanidades Digitales. Es miembro activo de diversas redes académicas sobre videojuegos y juegos del rol. Y es presidenta de DIGRA MX. Su investigación aborda el lenguaje en videojuegos y participa en proyectos lúdicos para combatir la violencia familiar. Les voy a pedir que les demos un fuerte aplauso para que inicie. Hola, ya. Hola chicos. Muchas gracias por estar aquí en un Friday night a las 9 de la noche. Sí, bueno, jurábamos que ya a esta hora ya estaba cerrado y yo normalmente a esta hora ya estoy metida en la casa abajo de no sé cuántas cobijas viendo la tele. Pero qué bueno que estuvieron aquí. Los trabajos que les traemos hoy, aunque fueron desarrollados en principio por 2 grupos diferentes, lo cierto es que están respondiendo pues, a varias preocupaciones contemporáneas. Sobre todo que tienen que ver con cómo nuestras herramientas, cómo la manera en que estas herramientas nos hacen modificar el lenguaje, están impactando en la manera en que pues, estamos pensando el diseño. Por un lado en visualización y por otro lado en casos que ya podemos llamar mucho más concretos, como serían las producciones videolúdicas. En particular de videojuegos y cinematografía, pues no es que fuera un hijo no pensado, pero era uno al que le estábamos sacando la vuelta. Cuando estuvimos haciendo todo el desarrollo de videojuegos y lenguaje, pues lo que queríamos era ya separarnos de lo que eran modelos de análisis, modelos de interpretación de otros medios que fueran audiovisuales, principalmente el cine. Pero por supuesto que no pasó, al revés, nos dimos cuenta que seguimos teniendo mucho en común, aunque no necesariamente de manera igual. Entonces, hay muchos aparatos que estamos retomando de la cinematografía, pero que ya hemos adaptado, no solamente para interpretar lo que son las producciones de videojuegos, sino para desarrollarlas. Y empezamos a ver muchos indicadores contemporáneos, no solamente en los medios digitales. Varias de las películas que salen durante este año, en 2025, ustedes van a notar que son capitulares. Es decir, se están separando en capítulos y ya no tan fuertemente en actos. Y por un lado sí parece un guiño a la literatura, pero cuando vemos quiénes son los guionistas, vemos que son pues, personas que ya crecieron jugando videojuegos. Entonces estos guiones están hechos por niveles, igual que los juegos, ¿no? Entonces no solamente no los vamos a poder separar, sino que van a seguir teniendo diálogos, van a seguir teniendo muchos vínculos en común, pero además
algo que también nos ha quedado clarísimo con este proceso es que nos están sustituyendo nosotros. Creo que uno de los problemas que tuvimos, sobre todo al principio, hace 5 años cuando se arma el grupo de investigación y que se aprueba el programa de investigación Cultura Lúdica y Humanidades Digitales, pues sí veíamos que ciertos espacios seguían siendo como, bueno, todavía hay algunos, aunque no lo parezca, pero sí, hay unos espacios que siguen siendo muy renuentes a aceptar que el videojuego, o incluso las actividades lúdicas, son algo que pueda ser un objeto de estudio, un objeto del que se pueda obtener algún tipo de conocimiento, y menos un conocimiento científico, ¿no? Sin embargo, creo que ya también hay una condición generacional ahí. La mayor parte de las personas que nacieron después de 1998, 99, crecieron con estos medios, crecieron jugando estas producciones, y la manera en que piensan el mundo está profundamente atravesada por ellos. Entonces no es algo que podamos dejar de lado. Entonces hay que darle un lugar. Ya vimos que los videojuegos no suplantan al cine, y también nos topamos con que, a pesar de que tiene vínculos con el cine, hay otro medio que tampoco va a ser sustituido y que tenemos la intención de investigar, va a ser la literatura. Los videojuegos, contrario a lo que pudiéramos haber nosotros supuesto, porque bueno, estos libros también son la historia de todas las veces en que nos estuvimos equivocando, que pensábamos una babosada, pero en ese momento la creíamos, y después nos dimos cuenta que no era cierto. Y una de esas mensadas, además de que nos queremos divorciar del cine, eso más que una mensada fue un delirio, pero bueno, otra mensada, esta es otra forma de literatura. Es más, ya rebasamos la literatura, y no es cierto. Todavía se parecen más los videojuegos a la literatura que al cine. Y eso abrió otro mega universo de una mayor complejidad. Tuvimos que acotar, evidentemente, porque todos los autores que participamos en este texto terminamos haciendo un trabajo arborescente. Encontramos muchas más cosas que las que creímos que originalmente íbamos a encontrar. Y de repente ya hasta nos pareció casi ocioso estar separando en videojuegos, literatura, cine, cuando el día de hoy no solo coquetean, están vinculadas. Y estamos viendo, y lo estamos viendo en esta feria, cómo las grandes marcas, las grandes IPs, tienen soporte en todos los medios, no solamente cine, series, tienen la novela, tienen el cómic, tienen evidentemente el videojuego, aunque sea un juego chiquito. Entonces, creo que ya a veces sí se nos antojaba, hijo, es que ya nada más hablar solamente de videojuegos también está muy difícil, porque están conectados con todos los demás medios. Terminamos de imprimirlo, lo cual estuvo simpático. Y lo curioso es que creo que más gente de cine que de videojuegos lo ha podido atrapar. Nos han comentado de todo, desde, está increíble, hasta me trajo pesadillas, pero bueno. Sí, si no tenemos haters, pues no estamos ocurriendo. Pues sí, siempre, y los va a haber y ni modo. Pero también lo curioso es que creo que lo que más me gusta de este libro es la portada. Sí, la hizo una de nuestras egresadas, ha hecho la otra también, pero ya hay varias personas que, me firmé el libro, ¿y qué te pareció? La verdad lo compré por la portada. Y hasta eso no duele, porque sí lo hizo Julieta, estamos muy orgullosos. Entonces, creo que también es un libro que, eso sí fue un esfuerzo, que no estuviera árido, que fuera como para todos, sin perder el rigor académico, pero que chicos de preparatoria, sus papás lo puedan leer, y si eso les permite quitarse cualquier espinita de, es que mi hijo está jugando con los videojuegos y eso es satánico, y les permite conectarse, y ya en mi sueño guajiro están con sus papás y con sus abuelitos jugando videojuegos, está increíble. Entonces,
Les diría que fueran, lo compraran y le echaran un ojo, pero ya se agotó. Entonces, pues sí. Entonces vamos. El segundo tiraje, ¿no? Esta parte. Están pidiendo el segundo tiraje. No, este es el primero de este ya se agotó el otro también. Sí, el otro tuvo otro. Pero si quieren el de videojuegos y lenguaje, ese todavía hay. Pero la segunda impresión. Pero ya se va a convertir en libro legendario. O mítico, porque ya no lo van a encontrar. Pues yo creo que sería todo. Me gustaría escuchar ahora a la doctora Itzel. Yo le digo que nos la campechanemos y que no sea nada más primero ella y luego yo. Ok, opinas sobre este libro. Y luego yo opino del tuyo. Sí, es que estoy buscando porque se les olvidó traer el libro y entonces voy a poner la fotito aquí de la portada del otro libro. Que por cierto, ese también está a punto de convertirse en mítico. Cuando menos por la portada. Pues sí. Cuando menos. Pero de también se quedan poquititos, ¿no? No sé. Del verde. Sí. Bueno, ahorita, cuando estuve en el stand, que había uno. No juegues, de verdad, no me la creo. Yo estoy aquí lucrando con su fama, me da muchísimo gusto compartir la mesa con nuestra bestseller. Ya llegó, ya está aquí está. No lo pueden dejar de ver, eso es seguro. No pasa desapercibido. No se puede apagar. Entonces me da mucho gusto, primero que nada, compartir la mesa con Blanca y con su libro. Creo que somos del mismo departamento de la UAM, que bueno, quienes no están en la UAM, pues eso no tiene mucho sentido ni nada, pero muchas veces en el mundo académico no hay como tantas coincidencias, y en este caso creo que a ambas nos da mucho gusto estar compartiendo este espacio en esta feria, a pesar de ser libros que pudieran parecer muy distintos y, como decía ella, tienen ciertos puntos de contacto, en el sentido en el que hablan de preocupaciones de las juventudes de hoy en día, ¿no? Mientras que en este caso estamos hablando de esos videojuegos que muchas veces se juegan en lo íntimo, pero en lo público a través de esas conexiones por internet y esos juegos que se juegan, que se comparten con otras latitudes y otros territorios. Este libro de visualización de información tiene eso también en común, porque fue un proyecto que llevamos a cabo con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, de una iniciativa sobre visualización de información que en el campo del diseño gráfico es de bastante reciente desarrollo. Hay realmente muy pocas universidades que lo tengan como una materia, y en ese caso UAM Coajimalpa tiene una, en UAM Azcapotzalco todavía no es una materia, pero este fue entonces un proyecto extracurricular que nuestros estudiantes, un grupo de estudiantes, llevó a cabo durante la pandemia. Entonces, ahí en ese sentido tiene esto quizás de común, de ese espacio privado en el que todas y todos estábamos obligados a vivir en ese momento de encierro, y que a través del proyecto en el que participaron 8 países, fue esta iniciativa de Ámsterdam, nos invitaron gracias al profesor Roberto García Madrid, que ha trabajado temas de visualización de información ya desde hace tiempo, y que en este caso nos convocó como integrantes del área de investigación. Estábamos Ivonne Murillo y yo, y otra profesora que se llama Melissa Delgado, que también en ese momento estaba trabajando en la UAM, y que entramos nosotros como tutoras de la Fuerza México, le llamábamos a nuestro equipo de la delegación mexicana, ¿no? Y que a través de esa experiencia de encontrarse con ese proyecto de Ámsterdam, pues también se conectaron con cosas que tenían que ver con salud y bienestar a nivel de objetivos de desarrollo sostenible, y que pues por la pandemia tenía que ser el tema central. Y cada uno de estos jóvenes, de estas chicas y chicos, escogió algo que le preocupaba de esa salud y bienestar en ese contexto de pandemia. Y hubo quien trabajó con cómo se celebraban los cumpleaños en la pandemia, quienes trabajó con cuestiones de bullying y cómo habían tenido consecuencias. Hubo quienes trabajaron cuestiones del embarazo en la pandemia porque la mamá estaba embarazada en ese momento, que era súper angustiante, y cómo intercambiaron esos datos. Y era parte de lo que le interesaba al proyecto desde Ámsterdam, era el data crossing, le llaman ellos, el cruce de datos, porque cada quien puede vivir en su propia realidad y su propio contexto y tener una visión reducida
de los problemas. Pero en el momento en que los cotejas con gente que vive, había gente que estaba en Canadá, gente que estaba en Austria, gente que estaba en Nigeria, gente que estaba en Kenia, gente que estaba en Ámsterdam, por supuesto, y cómo hicieron desde diseñar cuestionarios para ver cómo vivían esas otras jóvenes y sus familias y sus conocidos ese mismo problema y esa misma angustia que cada quien estaba viviendo en lo íntimo en ese momento de encierro. Y lo plasmaron después de haberlo compartido con sus equipos internacionales desde diferentes niveles, porque había estudiantes que eran no solo de diseño, sino de periodismo, había gente de estadística, había gente de doctorado, de licenciatura, nuestros estudiantes que eran un curso extracurricular, quienes lo llevaban como una materia, entonces era muy heterogéneo y aún así encontraron esos puntos de contacto y los vaciaron en visualizaciones de información que quizás si le buscamos una cercanía a nivel de disciplina tiene que ver un poco con la infografía, pero es otro carácter, en donde tenemos mucha cuestión de información que puede ser compleja, pero que está plasmada de manera que lleve, le llaman insight en el campo y al conocimiento, que de esa manera tengas una comprensión mayor del tema, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea, una vez que terminó la experiencia, esta me encanta, de las amistades durante la pandemia, que tenía cómo hiciste florecer a tus amistades a pesar de la distancia, con quiénes te encontrabas, con cuántas personas, con cuántas te seguiste encontrando y con cuántas no. Entonces eran todas esas preocupaciones que tenían que ver con ese encierro, ¿no? Los cumpleaños en la pandemia, qué celebraste, cómo celebraste, esos momentos difíciles de estar todos aislados, ¿no? Todos y todas. Entonces, una vez que terminó la experiencia y que vimos que los resultados de nuestro estudiantado de la UAM habían sido pues realmente sobresalientes, decidimos pues documentarla. En la UAM tenemos la figura de profesores investigadores, tenemos que dar clase y aparte hacer investigación. No sucedía así en Ámsterdam, para ellos había sido una experiencia planteada desde la docencia, pero con un proyecto de innovación educativa que incluso recibió una beca específica para tener conferencistas y especialistas de visualización de información, los top mundiales, que les dieron videoconferencias a todas esas chicas y chicos que estaban participando en el proyecto. Entonces, lo planteamos nosotros como proyecto de investigación dentro de UAM, pero invitamos, por supuesto, a nuestra contraparte de Ámsterdam, diciéndoles, bueno, ustedes a lo mejor no suelen escribir, pero es importante dejar un documento que dé cuenta de esta experiencia tan rica en un momento tan difícil para nuestras juventudes. Y fue así que llegamos a este libro. Primero, pues bueno, fue todo un reto también, porque es un libro trilingüe, es el primer libro trilingüe que tiene la UAM, está en español, inglés y neerlandés, porque pues es el idioma de nuestras contrapartes en Ámsterdam. Y pues no es nada más que cada capítulo esté escrito por una persona en su idioma, sino que todos los capítulos los escribimos las 5 personas. Así es que fue todo un reto nosotros escribíamos en español, lo traducíamos al inglés para llevárselos a los de Ámsterdam, ellos escribían en inglés y en neerlandés para que nosotros lo entendiéramos y lo tradujéramos al español. Entonces nos tomó 2 años el poder llegar a este producto. Y estamos muy contentas y muy contentos de haberlo concretado. Por cuestiones de burocracias y de costos de traslado, hay una edición igual en Holanda, en Países Bajos, que es anaranjado fosforino, diría Roberto, que diseñó la portada, ¿no? Entonces este es verde fosforino y el otro es anaranjado fosforino, que es el que vive en Países Bajos. Y porque pues era mucho más fácil hacerlo así que andarlo trasladando por todo el Atlántico. Y tenemos, les digo, este gusto de haber compartido con nuestros coautores de Países Bajos, con Ivonne Murillo, con Roberto García Madrid. Ivonne Murillo se aventó el diseño editorial, que también fue todo un reto, porque tiene una gran variedad de información, tiene entrevistas con nuestros estudiantes, tiene entrevistas con una de las tutoras internacionales, con algunos de los especialistas de nivel mundial, tiene metodología, tiene teoría, tiene un montón. Entonces a ella le tocó el reto enorme de hacer un diseño que fuera comprensible, un diseño ameno y pues muy ilustrado también.
pero ahora te toca a ti un rato y ahorita regresamos. Y está a color, además. Está a color, claro, se nota que está a color, ¿no? Que fíjate, yo atrapé ese y el anterior, y creo que algo que tiene muy interesante, así que igual no para el mío, sino para el de la doctora. De los colegas. De los colegas. Yo aquí estoy en representación de la quinteta maravilla que escribió este libro. De todos los et al que lo escribieron. Sí. En UAM no tenemos una materia sobre visualización de la información, pero sí tenemos posgrados. Hay uno en Coajimalpa y otro en Azcapotzalco. Y uno de los grandes problemas que tenemos en las investigaciones con respecto a visualización de la información es que se vuelve como que muy árida, como que es territorio de los ingenieros, y esa onda de aguas que el ingeniero va a opinar sobre sociales es que sí es cierta. Pero la manera en que lo vemos en CIAD es distinta. Particularmente lo que ha trabajado el maestro Roberto García es una cosa muy interesante porque recupera elementos sociales, comunicacionales, humanos, y que además se ve reflejado en el trabajo que tienen ahí en diseño disruptivo. Entonces, la manera en que ven la visualización de la información no es puramente una condición informática, sí hay un factor humano muy fuerte. Y además en esta obra retoman la condición cultural. Creo que es una manera muy pertinente de tomar los temas, no solamente de visualización de la información, sino todos los que vienen de las ciencias duras y particularmente las ingenierías, que creo que es una condición que hace mucha falta. De ahí, por eso no me causó demasiado ruido. Por ejemplo, Marco trabajando va a haber una nueva licenciatura en inteligencia artificial, pero con una perspectiva humanista. Y creo que ese cruce es urgente, porque mucho de lo que tenemos también que padecemos en la cancha de desarrollo de videojuegos es pensar que son solamente software y máquinas. Y creo que ahí la universidad está teniendo un superacierto, o sea que este tipo de cosas lo veamos en diferentes grupos de investigación y en diferentes unidades. Creo que es una respuesta muy actual, muy sensible, pero además muy pertinente a problemas tecnológicos contemporáneos, pero que desgraciadamente normalmente no se le da mucha cancha. Cada vez que tomas un tema que viene de las ciencias duras o de la ingeniería, pues están esperando las tripas de la máquina y no qué está pasando a nivel humano, y creo que eso sí le corresponde a SIAD. Creo que es lo que SIAD está tomando y creo que está haciendo una diferencia. Entonces creo que en ese sentido no solamente se trata de un texto súper pertinente, sino que además está abriendo la posibilidad de pensar incluso no solamente SIAD, sino los trabajos de CBI en visualización de la información de una manera más sensible y más humana, porque creo que ahí sí hacen buenos desarrollos, pero le estaban regando, les faltaban esas piezas. Sí, los seres humanos no somos solo estadística, no solo somos un número, somos personas con problemas, con sensibilidades, y este libro trata de capturar esa esencia del ser humano a través de, sí, datos, pero sin perder esa parte de humanidad, ¿no? Y ahí, bueno, yo ahora quisiera compartir un poco de acá, de ese enfoque que ha tenido Blanca con los libros sobre videojuegos, y que también justamente habla de esa pertinencia que mencionaba ella, ¿no? Ahorita en otro de los posgrados en el que compartimos espacio de la UAM, que es el de Procesos Culturales en el Diseño y el Arte, hemos visto cómo las iniciativas para proyectos de investigación, los protocolos que traen los jóvenes que quieren estudiar una maestría, el tema de los videojuegos ahí está, y están encontrando en la UAM también que hay un espacio importante en donde sí se les toma en cuenta y donde vemos esa pertinencia cultural. Ella, cuando habla de videojuegos y lenguaje, videojuegos y cinematografía, videojuegos y literatura, está hablando de cultura finalmente. No podemos desconocer que los videojuegos son parte de nuestra cultura. Entonces, si bien, como bien dice ella, hay espacios académicos en donde un poquito dice, ay, pues esto no es nada serio y no es
Satán. Satanás. Pero en realidad, si tantos millones y millones de personas en el mundo, en el país, y no solo jóvenes, como dices tú, pues ya hay personas ya más grandecitas, ¿no? Gamers de la tercera edad, por favor. Ajá. Vemos que son una parte fundamental de nuestra cultura. O sea, nosotros no podemos pensar la cultura sin el juego en general. Nuestro juego como una manera de manifestarnos como seres humanos, y el videojuego está siendo una manera de manifestarnos como personas en los entornos tecnológicos y digitales. Y vemos temas y cuestionamientos que se hacen esos jóvenes. Por ejemplo, ahorita en la maestría tenemos a dos que están hablando desde el punto de vista de la autoría. ¿Qué pasa con la autoría de videojuegos desde el punto de vista cultural? ¿Y qué pasa con la autorrepresentación? Es otro de los temas. Cuando tú escoges y puedes armar tu personaje, ¿qué pasa con esas identidades y cómo te reflejas como cierto tiempo, cierto grupo de cierta población como parte de tu identidad como jugador o jugadora en un videojuego? ¿Qué tanto hay espacio para esa expresión personal identitaria, ¿no? Y en ese sentido, por eso también me parecen muy importantes, y a mí me da muchísimo gusto que esos libros se vendan como un reguero ahí, sean unos bestsellers que duran 3 meses antes de que se agote y ya luego se van todos, porque finalmente estamos viendo cómo están llenando un hueco importante de una expresión cultural fundamental de nuestros tiempos, que no podemos dejar de lado. Entonces, muchas felicidades por este nuevo libro. Ay, muchas gracias. Y qué bueno que ya nada más queda uno. Supongo que en bodega, de hecho, supongo que en bodega todavía, no, ya no. Ya, este es el último. Este es el último libro del tiraje. La librería de Azcapotzalco y... Tal vez. O sea que para el año que entra esperemos que haya una reimpresión. Híjole, cadena de oración, porque andamos pobres, el libro se desmayó nada más de pensar en la reimpresión. Sí. Tenemos una bronca de presupuesto, pero creo que también, o sea, bueno, yo soy una fetichista de los libros impresos, pero justamente el mismo team, independientemente de la cuestión presupuestal, cuando pensamos en es que ahora toca videojuegos y literatura, no estamos pensando en un impreso, estamos pensando en un libro electrónico y que traiga jueguitos y toda la cosa. O sea, no sabemos, o sea, ya cuando nos dijeron que creen siempre no hay lana para imprimir, bueno, al fin que ni queríamos, ¿no? Pero lo curioso es que a la hora de que estamos pensando en hacer obras de ese carácter, lo cierto es que esas producciones son más caras que el libro impreso. Sí, no. Creo que ahí también hay una condición que tenemos que tomar en cuenta como universidad. Los libros impresos en realidad no son tan caros, son caros, pero no lo son tanto. Y si queremos libros electrónicos o libros que exploten una lógica digital, sí, esas producciones son más caras. Sin duda. O sea, el libro que tenemos en mente, esto está increíble. Sí, a lo mejor no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de presupuesto. ¿Cómo se hace eso? Ya son otro tipo de producciones. Sí. Entonces, creo que es algo que sí hay que empezar a ver, incluso como grupos de investigación, como división, que nos dedicamos a eso, al diseño visual, editorial en diferentes soportes, al diseño interactivo, al diseño multimedia, las implicaciones que tienen esas producciones, en tiempo, en personas especializadas en hacerlos, etcétera. Porque algo que, no sé si les pasa ahorita que dijiste que Roberto había diseñado la portada, cuando presentamos esta portada nos dijeron que había un problema, que tenía el título en 2 renglones. Y yo dije, ay no, a ver, somos CIAD, no podemos, o sea, nos dedicamos a que todos nuestros libros sean diferentes, tengan un carácter, que la portada represente el contenido, no podemos uniformarlo. Pero propiedad intelectual, ni siquiera de la UAM, sino sí, o sea, indautor. Perdón, pero no podemos permitir que nos jodan las portadas. Y si vamos a eso, tampoco la experimentación con diferentes soportes, ¿no? Y cómo recuperamos también, no solamente lenguajes que queden más cercanos a los estudiantes, a las personas más jóvenes, pero también gráficamente. Sí. No podemos limitarnos a eso.
Hay uno de acústica muy padre. Sí, o sea, en ese sentido creo que sí nos toca hacer, ni modo, no sé si paro, ir a tomar el consejo, No no des sé ideas, qué. por favor, no des ideas, Pero por sí, favor. o sea, ahora sí que en defensa Lagarto, de los lagarto, lenguajes y los diseños. Lagarto. Sí, o sea, porque solo faltaba eso, que nos uniformen las publicaciones especiales. O sea, creo que sí sería pues sí, medio dantesco, ¿no? Como sí, ahora mejor como los de porro sepan cuántos, ¿no? Creo que es algo que no podemos permitir. Y menos ahorita que estamos teniendo tantos cruces con otros medios, con los medios digitales, con la incidencia de la IA, al revés, creo que es el momento de ponerse a experimentar, de buscar otras formas y ver qué más tenemos, ¿no? No vamos a desplazar el libro, no, pero visualmente tenemos otro montón de cosas que decir. El diseño editorial no se ha agotado. Y lo estamos viendo ya en el posgrado, también tenemos varios chicos trabajando, Camila, con el libro y la experiencia y las expectativas. El diseño editorial es un diseño de experiencias también. Necesitamos pensarlos en más amplio, mucho más amplio. ¿Que va a salir más caro? Pues sí, ni modo, pero bueno. Sí. Creo que ¿Comentarios? tocan comentarios, quejas, dudas, sugerencias. Más que un comentario, tengo un insulto, como dice el meme también. Fernando, ¿qué hubo? Me parece muy interesante la portada. Ay. Gracias. Desde que la vi, bueno, es un control de Super Nintendo. Ajá. Bueno, yo ingreso a los videojuegos con esa consola. A lo mejor la idea de contarte una historia, ¿no? Sobre todo yo entro con los juegos que son violentos, ¿no? Street Fighter, Mortal Kombat, que llegan a consola, que venían de estar en las famosas maquinitas o el arcade, ¿no? Me parece interesante, no he asesinado a nadie todavía, ¿no? Ni creo que lo haga. Es decir, esos estigmas de los videojuegos, en los que están muy presentes ahora con los impuestos que tienen los videojuegos violentos, no sé en qué ahí va a ayudar, pero están provocando esa, yo creo que desinformación o mala información acerca del tema del videojuego y sus relaciones que tienen con otras cosas, en este caso con la cinematografía. Me parece que son muy interesantes que se exploren esas posibilidades. Traigo a cuenta un poco la película esta de Ready Player One, que parece que habla de eso, o sea, es el videojuego vinculado a una película, pero cuando te estás sumergido ya en esa realidad alterna que se está generando, ¿no? Y que ahora, si no es el videojuego, sí son un montón de cosas, ¿no?, que nos hacen estar dentro de los teléfonos y que nos sumergimos, ¿no? Es decir, nuestra vida la llevamos muchas veces en las redes sociales, bueno, en WhatsApp, donde tenemos la comunicación con la gente, ¿no? Es decir, es una posibilidad de cómo estamos contando nuestras historias en este tipo de plataformas, que al final el presente creo que es el videojuego, ¿no? Empezamos a caracterizarnos con los personajes, a identificarnos en muchos casos, o simplemente era una cuestión del juego, ¿no? El videojuego, ¿no? Y que eso ahora ha evolucionado mucho, pero a la vez también se ha diversificado en muchas otras cosas, ¿no? No solo los videojuegos. Entonces, parece muy interesante esta posibilidad que abre la idea del videojuego y cómo se vincula, ¿no? Cómo las narrativas de los videojuegos se han transformado mucho. Ahora mi hijo juega juegos que realmente son unas historias muy complejas, ¿no? Extremadamente, ¿no? God of War, ¿no?, es una de estas que detona hace ya, yo creo que más de una década, esas historias muy fuertes, ¿no? O Castlevania, ¿no? Yo lo jugué y su historia era un poco, pues más o menos, estamos hablando de estas épocas, ¿no?, donde la gráfica no ayudaba tanto, pero ahora esa versión de Castlevania que salió para Xbox es magnífica, ¿no? Una historia muy completa que no le pide nada a la de Bram Stoker, ¿no? En términos de cómo la representa Coppola en el cine, ¿no? Es decir, es otra versión mucho más contemporánea, y ya tiene sus años, creo que sus 10 o un poco más de años de esa versión que salió. Entonces, parece muy interesante estas reflexiones acerca de estas dos vinculaciones que me parece que han evolucionado en realidad en muy poco tiempo, ¿no?
30, 40 años aproximadamente, y cómo ahora esto se vuelve, los videojuegos, unas grandes producciones, equiparables a grandes producciones cinematográficas. Es decir, producir un videojuego ahorita es costosísimo, complejísimo y equipos muy amplios, ¿no?, sobre esta condición. Entonces, no es menor. Y la satanización, como lo mencionabas, o cómo hacen, ¿no?, ciertos sectores de la sociedad o inclusive de nuestra propia sociedad, cómo lo establecen, me parece que no sé a dónde va, ¿no? Y también cómo condiciona, porque también cierta población hace caso a esas cosas, ¿no? No hay una crítica real, ¿no?, sino nos vamos con lo superficial, ¿no? Eso me parece que es interesante, y estos libros, ¿por qué van haciendo esa condición? Pero obviamente no son libros que vayan a la cultura en general, ¿no? Son limitados en su distribución, en muchos tipos de cosas. ¿Podemos verlo en algún momento digital, es decir, que esté libre, esta versión, digamos? Obvio, nada más estamos esperando a que oficialmente ya se extinga. Ok. Y en cuanto María Ángeles nos diga, ya no hay ni uno más, ya. Muy bien. Lo veremos. Ella nos da el banderazo, sí. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que los dos temas compaginan muy bien esta idea también de la cooperación a través de diferentes espacios académicos, ¿no? Tenemos, por supuesto, la parte de ingeniería, ¿no?, y de cómo funcionan por adentro las vísceras de estos espacios tecnológicos, pero también estas otras partes importantes, como mencionaban, ¿no?, de los sociólogos y cómo lo estamos pensando. Algo que no he leído el libro porque ya no está. No, ojalá pongan en rifa este último ahora, a ver quién subasta quién para se lo que, gana. subasta para que se Juegos junte, del hambre. que se junte para el otro volumen que viene. Pero creo que también se vuelve interesante es esta parte de, por supuesto, los procesos transmedia y de las grandes franquicias, y no lo vemos en Harry Potter, en Star Wars, en World of Warcraft, incluso, o sea, lo vemos en muchos espacios, pero también incluso creo que hoy, y a propósito del título del libro, también lo vemos desde los videojuegos, ¿no? Y entonces tenemos hoy videojuegos como Death Stranding 2, en el que ya tenemos actores de Hollywood, ¿no? Una Elle Fanning que está actuando para el videojuego, y entonces como también, ¿no?, esta parte de los videojuegos agarrando espacios y creando, y quienes escriben hoy los videojuegos que ya crecieron con los videojuegos, ¿no? O sea, digamos, los que tienen hoy 40, 30, ya estabas jugando videojuegos cuando eras niño, y hoy estás trabajando en eso probablemente, ¿no? Quienes están trabajando en eso. Entonces creo que se vuelve un espacio muy interesante. Me gustaría saber de las perspectivas de las dos autoras, además, estos procesos de trabajo en diferentes espacios académicos, cómo ha ido enriqueciendo las labores de sus propias obras, cómo va alimentando desde otras disciplinas, desde otros espacios académicos, estos productos que vemos aquí hoy. Pues mira, de repente, más bien una cuestión de, ¿te das cuenta cómo son diferentes las formas de construcción de conocimiento, no solamente en diferentes áreas hacia dentro de la universidad? Creo que este año lo que más me ha sacado de onda fue el Instituto Politécnico Nacional, ahí enfrente, en el CINESTAB. El Departamento de Matemáticas aplicadas a la educación, y si hay una cancha epistemológica donde se han creado un demonial de juegos es en matemáticas. Pero esa tesis que están desarrollando es apenas la segunda del Politécnico en esa área sobre juegos, ya no videojuegos, o sea, pensar juegos matemáticos, y que además abrieron la posibilidad del videojuego y a pensar que las matemáticas, que es algo que es obvio, pero de repente no lo pensamos, son también un producto cultural.
que no son ajenas a los procesos humanos. Dices, órale, bueno, pues el próximo año con DIGRA vamos a trabajar con el Politécnico, ¿no? O sea, ha costado más trabajo conectarnos con, digamos, la gente de ciencias duras, con la gente de humanidades, ¿no? Y eso que el producto es últimamente software. Padrísimo como vemos que están trabajando los de literatura, pero también pues otros grupos de educación, sobre todo de educación, administración. O sea, decía hace rato, Itzel tiene toda la razón, pues hay una cuestión cultural subyacente. La división de ciencias y artes para el diseño, sí trabajamos diseño, sí trabajamos artes a veces, pero en realidad lo que trabajamos es cultura. Las 4 licenciaturas están trabajando cultura, material y simbólica. O sea, en ese sentido, difícilmente podríamos suponer que podríamos aislarnos, ¿no? O sea, creo que además en los últimos años sí ha habido un cambio muy fuerte con todo y la pandemia. Creo que nos pudimos conectar de otra forma. Como ya no estamos nada más echando el coto, sino que nos tocaba ver, pues sí, y que nos enterábamos que alguien publicaba o que teníamos un simposio o algo así que te tocaba ponerlo, decías, pues no está tan lejos de lo que yo estoy trabajando. O sea, ¿cómo era posible que estábamos metidos en el departamento y ni teníamos idea qué hacía el que estaba haciendo, qué hacía el cubículo de al lado, ¿no? Pero cuando estuvimos encerrados, pues resulta que pues, el departamento tiene muchas más cosas en común de lo que pensábamos. Y creo que más allá de la construcción de conocimiento, de los vínculos académicos, creo que se están construyendo nuevas comunidades, no solo académicas, sino humanas. Creo que somos una universidad, al menos, no sé si las demás divisiones lo hayan sentido, pero al menos en la nuestra y particularmente en nuestro departamento se ha empezado a conectar de una manera que no se vinculaba antes. Nos seguimos agarrando a sombrerazos, pues sí, como buenas familias así lo hacemos, pero ya es distinto. Creo que hay una voluntad de trabajo diferente y creo que se está poniendo muy padre. Y también con otras unidades que no sabíamos que existían. Bueno, o sea, sabíamos que estaban porque estaban los colores, pero que ahora podemos participar de una manera mucho más fluida en proyectos, en tesis, en eventos, en publicaciones. No sé, creo que está haciendo, a pesar de todo, una cosa muy padre para la metropolitana. Y en nuestro sentido, por este lado, creo que también fue una experiencia muy rica que se dio también en un espacio temporal único, porque el hecho de estar en confinamiento en ese momento posibilitaba un uso del tiempo diferente. Uh-huh. En la Ciudad de México, pues los trayectos son de 2 horas y media a veces para algunos estudiantes de ida y 2 de vuelta, más las tareas, más todo lo que sea. Y para los profes también. Y para los profes también, exacto. Pero en este caso se dieron la oportunidad de hacerlo, que era extracurricular para estudiantes de UAM, era una carga adicional a sus UEAs, y sin embargo fueron 8 meses de proyecto y ahí estuvieron, ¿no? Lo intentamos en una segunda edición del proyecto de visualización liderado por Ámsterdam, pero fue justo cuando regresamos a clases. Y por las diferencias de horario, las asesorías, que ahí también hubo una retroalimentación, porque nosotros para el Grupo de México teníamos sesiones semanales de retroalimentación, de apoyo, de que se dieran tips entre nuestro estudiantado, aparte de las asesorías que tenían con sus tutores internacionales. Y entonces eso fue, decíamos, parte del factor de éxito que quisieron retomar desde Ámsterdam para la segunda versión del proyecto. Pero ahí las reuniones eran a las 9 de la mañana del horario de México y las 4 de la tarde del horario de Ámsterdam. Pero nuestros estudiantes ya tenían clase. Entonces, ya nos van a correr. Sí, nuestros estudiantes ya tenían clase y entonces ya no pudieron participar en el proyecto porque los tiempos no eran los adecuados. Justo esta semana tuvimos uno que le llamaron Data Week, que era Ámsterdam, Dubái y México.
Y entonces la cita para México era a las 9 de la mañana, la cita para Dubái era a las 7 de la noche y la cita para Ámsterdam era a las 4 de la tarde. Entonces ahí estaban participando 4 estudiantes de doctorado, pero el horario una vez más, porque varios de nuestros estudiantes de doctorado son también profesores. Entonces ya solamente 2 lograron participar, ¿no? Entonces vemos cómo en este caso fue a pesar de lo complejo de la pandemia, fue un momento que se logró de una manera idónea, difícil de replicar. Sin embargo, la colaboración continúa, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? A nosotros nos adentró, a Ivonne Murillo y a mí, Roberto ya había trabajado más ese tema, Ivonne Murillo y yo no habíamos entrado a la visualización de información y lo he encontrado apasionante. Entonces también habla de esa colaboración entre investigadoras e investigadores, cómo nos retroalimentamos unas y otros, ¿no? Roberto ha participado en el de videojuegos y lenguaje, está un capítulo de Roberto también. Sí, aquí porque se fresó. Ajá. Pero hay ese encontrar esos puntos de contacto que parecieran no existir, pero sí existen, y eso siempre es muy rico y por eso estamos contentas de compartir esta mesa con 2 libros que fueron en diferentes grupos, pero que también encontramos cosas bien interesantes. Muy bien, pues creo que ya, porque ya acabó. Sí, que nos dijeron que gas. Muchas gracias por estar con nosotros. La foto para Instagram, a ver si se ponen ahí juntitos, la foto para el Instagram. Si se acercan para acá ustedes.